Sí, hola, buenos días a todos. Estoy con Alain Le Tourneur, el especialista en bioimpedancia y el creador del Biodi Expert, que estará con nosotros al final para responder a algunas preguntas. Hoy hacemos el segundo webinar. ¿Cuál va a estar la dinámica? En primera parte, Gildardo va a explicar de manera rápida los diferentes indicadores que tenemos con el Biodi Expert y luego hay José que vas a explicar más sobre el agua intra y extracelular, que sabemos que hay mucha gente que quieren saber más sobre este indicador. Y para terminar, como siempre, haremos preguntas-respuestas. Así que voy a dar la palabra para empezar a Gildardo y nos vemos más tarde. Gracias, Cedric. Muy buenos días de nuevo para todos. Recuerden que mi nombre es Gildardo Uribe. Yo soy nutricionista dietista, magíster en salud colectiva, actualmente director de Aminogran Academy, del cual tengo el placer de compartir con unos amigos internacionales y con mi compañero de país, Carlos, el doctor Carlos, que es experto también en bioimpedancia en la Universidad de Caldas. Así que un saludo especial, Carlos, y a todos los compañeros que hacen esto posible. Vamos a entrar entonces en materia. Voy a compartirles pantalla para que iniciemos a hablar de... esperen un segundo que está lento. Y si hay alguna persona que esté ingresando, me recuerdan por favor para darle ingreso. Entonces, básicamente en estos primeros minutos vamos a volver a reiterar un poco cuáles son los indicadores que nos arroja el Biodi. Recuerden que se deben conectar a biodimanager.com, que todos cuando adquirieron el equipo de alguna manera se les entregó una carta donde aparecía en esa carta la clave de acceso al software, el cual es gratuito con la compra del equipo y se actualiza en línea. Entonces, muy importante que recuerden que lo pueden hacer, que tienen esa herramienta permanentemente allí y que esa herramienta pues, nos permite hacer una visualización diferente de cada uno de los indicadores que arroja el programa. Lo primero que tengo que reiterar es que deben recordar todos que en términos generales, esperen, admito a un par de personas acá, ya estamos. ¿Listo? Entonces les decía que un asunto antes de iniciar es que es muy importante recordar que la calidad de la medida es lo que nos permite, en términos generales, una calidad excepcional del dato. Entonces, les vuelvo y les reitero la importancia de que por favor ingresen al canal de YouTube de Biodi. Ahí encuentran varios videos explicativos y un video explicativo de cómo se debe de tomar la técnica correcta para tomar la bioimpedancia con el equipo Biodi Manager y Biodi Expert. Y eso nos va a permitir entonces que la calidad de los datos sean óptimas para poder generar una mejor atención y una atención mucho más oportuna. Una vez entendido que el dato depende de la técnica, entonces recordar varias cosas que son importantes. Lo primero es que los resultados siempre nos van a aparecer en este modelo, que además ese modelo yo lo puedo personalizar. Si ustedes ven por acá, voy a abrirlo. A mano derecha ustedes tienen la opción de personalizarlo dependiendo de los cuadros de salida que ustedes quieran. Hoy no es objeto de esta charla decirle cómo lo personalizan, pero posiblemente posteriormente lo podemos abordar. Básicamente recordar entonces que en la parte superior de la pantalla ustedes van a encontrar los datos del usuario o de su cliente o de su paciente. Entonces nos va a decir y nos va a recordar cuál es el nombre, los apellidos, la edad, la estatura,
en centímetros y el peso en kilogramos. Y efectivamente eso nos permitirá entonces tener un control de si esa persona es nueva o no con relación a cuántas medidas se ha tomado con este otro indicador que están viendo por aquí. En este caso, este usuario le hemos realizado 2 medidas. Este usuario que vamos a revisar es muy importante porque tiene un tumor no maligno en la silla turca, y cuando le tomamos esta medida estaba apenas aplicándose un procedimiento experimental a través de una cirugía por láser con un robot, así que me pareció muy interesante traerlo a colación. Les reitero que estamos en el ejercicio de ver cuáles son los indicadores para los que acaban de ingresar. Después tenemos a mano derecha lo que es el índice masa corporal, nos saca cuál es el valor menor, cuál es el valor mayor y cuál es el punto de referencia. Además de eso nos dice cuál es la velocidad con la que recorre la energía que transmitimos, o la electricidad que transmitimos, perdón, a 5 Hz, a 20 Hz, a 50, a 100 y a 200. Esto lo que implica es que nos habla de alguna manera de lo que les venden en el equipo, y es que este equipo es un equipo multifrecuencia. ¿Eso qué significa en términos generales? Que no se toma una sola medida a una frecuencia única, sino que son 5, como en este caso ustedes lo pueden ver. Y estas frecuencias me permiten sacar un dato innovador, que es el cociente de bioimpedancia, que se normaliza por IR. Ese cociente de bioimpedancia debe de ser menor a 0.8 en hombres y en mujeres. Y lo que nos habla ese indicador en términos generales es de la integridad celular. Así que es muy importante porque viene ganando fuerza, especialmente en Europa, para, combinado con otros indicadores de la bioimpedancia, determinar la posibilidad de sobrevivencia de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas terminales, en el caso de diálisis, VIH, SIDA, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que simplemente es el cociente entre la bioimpedancia mayor y la bioimpedancia menor, y que debe de ser menor de 0.8 para poder determinar si hay integridad o no hay integridad celular. En caso tal de que la bioimpedancia esté por encima del 0.8, entonces habrá que mirar si hay otros indicadores que están generando riesgo y poder determinar si ese paciente tiene alguna enfermedad que quizá no nos esté diciendo, o que él no sepa que la tenga, y habrá que hacerle una recomendación de asistir a otro profesional. Tenemos adicional aquí en este cuadro que sigue, otra de las variables importantes es el ángulo de fase tomado a 50 kHz. Esto es muy importante porque efectivamente el ángulo de fase lo que pretende es determinar la salud celular o la salud nutricional de la membrana celular. En este caso es muy importante decir varias cosas. Lo primero es que el ángulo de fase, hay evidencia científica de que hay diferencias significativas entre los valores entre razas y pueblos. Para América Latina especialmente todavía no tenemos ninguna persona, ningún valor indicativo de valores normales, así que normalmente trabajamos con los de Europa y Estados Unidos, así que ahí hay una buena investigación para realizar. Normalmente los valores para mujeres están entre 5,5 y 6, y si es mayor de 6 no hay problema, y digamos que para los hombres está entre 6, mayor de 6. Si está por debajo de esos valores, pues también tendríamos que revisar los otros indicadores para valorar el nivel de riesgo de esa persona. Muy importante entonces también decir que el ángulo de fase es predictor de impacto del tratamiento, predictor de estado nutricional y predictor de sobrevivencia de enfermedades crónicas degenerativas. Así que es muy usado normalmente en el área clínica. Siempre me preguntan cuando hacemos esta presentación a nivel internacional o a través de los webinares, si la bioimpedancia se puede tomar en personas, en pacientes críticos. Siempre les digo que hay que tener una revisión
o tener mucho cuidado con si esa persona tiene edema o no, pero en el caso de un paciente crítico nos importa más el ángulo de fase que cualquier otra medida para medir precisamente esa predicción. Así que es un tema que abordaremos a mayor profundidad posiblemente en otro webinar y estaremos haciendo varios cursos aplicando el ángulo de fase para cada una de las disciplinas de la nutrición, la medicina, la actividad física y el deporte y sus usos. Tenemos además de eso la fecha en que fue la última medida, cuántas medidas ha tenido y después pasamos a la posibilidad de tener una línea de comandos. Entonces tenemos los análisis, tenemos otros indicadores que yo puedo sumar a esa tabla anterior, puedo mirar el historial que tienen las personas en el software, qué medidas tiene y cómo esas medidas han venido de alguna manera cuando las tomé. Puedo programar la cita y un tema de comentarios si lo quiero colocar. Todavía el tema de la dietética lo estamos desarrollando, así que posiblemente será más adelante. Y como les decía al inicio, pues pueden personalizar ustedes los comandos como ustedes deseen. Déjenme en 5 segundos reviso si hay alguien que necesite invitación, pero por lo que veo no. Entonces, en términos generales, vamos a iniciar qué es lo que ustedes le van a mostrar al paciente. Lo primero es el metabolismo basal. Recuerden que en términos generales todos los cuadros de salida del software son similares, entonces siempre nos van a mostrar un indicador de qué es lo que nos está mostrando o el nombre del indicador. Tienen una ahí al lado derecho que si ustedes lo abren les va a desplazar un video diciéndoles más o menos de qué trata ese indicador. O sea, reciben una explicación como esta que estamos dando, pero mucho más corta y precisa frente a lo que ustedes desearían saber. Entonces, siempre van a tener también un valor calculado, que es el de la toma, un valor de referencia y una diferencia teórica entre ese valor calculado y ese valor de referencia. Y van a tener una barra de colores con una flecha. Esta flecha es la que estoy aquí dándole círculos con mi mouse y van a tener los mismos colores que ahorita les voy a mostrar en la diana. Entonces, si es verde es que está normal, si es verde más claro está dentro del rango, si es amarillo, pues lógicamente ahí hay un factor de riesgo y hay que vigilar, y si es tan rojo tenemos que entrar a tratar, ya sea dentro de los procesos de cada una de las disciplinas o de manera integral. Y nos está mostrando una barra que si ustedes le ponen el cursor, les va a decir en qué fecha fue y les va a dar el dato exacto de cuánto fue la medida. Y si ustedes lo visualizan, pues visualmente nos está diciendo, en este caso, que el metabolismo basal cambió para esta persona del primer dato al segundo. Puede ser además de eso porque uno de los factores secundarios es que pues lógicamente estuvo más en cama por el asunto de el tratamiento. Además de Leonardo, eso... disculpe, Sí, hay gente que me dice que quieren entrar y puedo dar el acceso, hay como 6, 7 personas más. Gracias. Gracias, aquí les voy a dar. Gracias, Cedric. Está atento, porfa, para que me lo recuerdes. Entonces, volvemos al tema de los cuadros. Entonces, recuerden que nos está hablando del indicador, cuál es el valor calculado, cuál es la referencia estimada según la evidencia científica, una diferencia teórica entre eso que calculamos y esa referencia, y un asunto visual para ubicarnos si ese paciente de entrada está en una normalidad o si tiene riesgo. Y adicional a eso nos muestra el historial. Además de eso nos dice cuánto fue el valor calculado y cuánto es el valor de referencia en el cuadro de abajo. Recuerden que estos valores de aquí son elementos que explicamos la vez pasada y que son realmente novedosos. Recuerden que el metabolismo basal básicamente es la energía que requiere una persona en reposo. Entonces, básicamente en modo sobrevivencia. Y empezamos a hablar entonces de los otros cuadros. Ya tenemos entonces las necesidades energéticas. Importante aquí decir que la fórmula utilizada para este cálculo es la de Harris y Benedict, que es utilizada y reconocida mundialmente. Así que
para su conocimiento, que también nos han preguntado mucho. En este caso, pues se aplican los factores de actividad, los factores de enfermedad o no, y los demás factores que determina la fórmula. También nos saca entonces el valor calculado, el aporte inferior y el aporte superior. Muchas veces me preguntan que cuál usar. Ya en definitiva tendrá que ser que el que use el equipo pues conozca a su paciente y determine cuál puede usar. Normalmente el que usamos en términos generales el valor calculado, pero algunas personas prefieren trabajar con el aporte aconsejado inferior. Insisto que esto dependerá de ustedes y de su criterio profesional. Tenemos la masa grasa en hidratación constante. La gente a veces me pregunta que por qué masa grasa en hidratación constante y eso qué significa. Recuerden que todos tenemos un porcentaje, según la evidencia científica, un porcentaje promedio de agua, seamos hombres o mujeres. Entonces, básicamente lo que hace el software es calcular a través del algoritmo la grasa en esas condiciones ideales para no generar problemas en el dato por sobrehidratación o problemas de hidratación o falta de hidratación adecuada. Entonces también nos saca un valor calculado, una referencia estimada, y en este caso pues nos está diciendo que esta persona, si bien es cierto, está en términos generales, estaba con un alto grado de deshidratación, estaba empezando con un problema de deshidratación. Así que en términos generales hay que ponerle cuidado. De lo que vamos a hablar ahorita trata mucho entre el agua total y el agua intra y extracelular, así que sobre eso no me voy a detener mucho. La masa muscular esquelética, entonces nos está hablando de cuánto es la masa que rodea el esqueleto. En términos generales, este es un paciente que tiene una cantidad de músculo adecuada y que efectivamente tiene que ver con que este paciente era deportista de alta competencia a nivel nacional, así que mantiene su masa muscular a pesar de sus problemas de enfermedad. Muy importante este indicador porque, vuelvo y reitero, para personas que están en procesos de actividad física, sea wellness, fitness o de altos rendimientos, pues dependerá del objetivo del tratamiento, cómo lo uso. Y efectivamente será un elemento que me permitirá ir evaluando si efectivamente va generando o acercándose a su objetivo de masa muscular o cualquier otro objetivo que se hayan trazado ustedes con sus pacientes. El contenido mineral óseo, recuerden que hace referencia entonces a la cantidad de minerales en los huesos, que es donde está la mayor cantidad. Los otros están medidos en el agua intracelular y extracelular. Y posteriormente se hará otro ajuste al software para hablar del contenido de la masa ósea total. Pero en este caso estamos haciendo referencia exclusiva al contenido mineral que tienen los huesos. Importante porque esto nos puede dar indicadores además de riesgos de enfermedades relacionados con el contenido mineraloso. Entonces, una osteopenia, una osteoporosis y demás. Lógicamente que ustedes deben entender que si una persona presenta este indicador bajito, se debe hacer una evaluación a través del DEXA, que es el gold estándar para esta medida. La masa muscular esquelética de los miembros habla especialmente de los miembros inferiores y superiores. También sirve para ir haciendo seguimiento a los deportistas y a personas que no son deportistas para mirar si están cumpliendo o no con sus objetivos. También puede ser un indicador en términos generales de sarcopenia, de desnutrición y otros factores de riesgo para ese paciente. La masa de proteína metabólica, lo que nos está diciendo es cuánta de esa proteína es metabólicamente activa y lógicamente que tiene unas implicaciones muy importantes, especialmente para los problemas de sarcopenia, para los problemas de desnutrición y caquexia, pero también usada para otros pacientes, por ejemplo, pacientes renales, pacientes críticos, para poder determinar si efectivamente el tratamiento está impactando positiva o negativamente a ese paciente. La masa celular activa hace relación entonces al contenido total de las células en el cuerpo. Contienen la masa proteína metabólica, además de eso contienen el ADN,
contienen el glucagón y contienen minerales y contienen otros minerales. Entonces, en términos generales, si yo tengo la masa de proteína metabólica, posiblemente tenga la masa celular activa también bajita. Lógicamente que si estamos hablando que uno de esos indicadores es el factor de riesgo de esas enfermedades, la masa celular activa también lo es. Así que yo puedo evaluar con mucha más propiedad la masa celular activa que la masa de proteína metabólica, pero ambos indicadores juntos me pueden servir para hacer uso de promoción y prevención. Y tenemos el agua total, que básicamente es el contenido en condiciones ideales. No quiero dejar pasar esto sin hablar un poquito de la diana. La diana, entonces, básicamente lo que nos está mostrando es la síntesis de todo lo que estamos viendo allá de los 5 componentes de la composición corporal. Nos habla de la hidratación, del esqueleto, del músculo, de la masa grasa y del índice de masa corporal. Y recuerden que por allá en otro lado tenemos el contenido mineral. Entonces, lo que nos está diciendo es cuántos kilos adicionales o menores tiene de masa grasa, de masa muscular y de volumen hídrico. Entonces, este indicador aquí, y también nos lo muestra en colores. Es decir, que si esta persona estuviera con 12 kilos de grasa, pues estaría en rojo. En este caso nos saca que esta persona especialmente tiene 1 kilo y 300 gramos de más de grasa, tiene 7 kilos de más de masa muscular de lo que debería de tener para su edad y sus condiciones, y que, permíteme, admito también otro poco de personas que están aquí en lista. Y adicional a eso tiene 260 centímetros cúbicos de agua adicional. Muy importante, miren que si bien es cierto, el volumen hídrico está bien, tiene un problema con el índice de masa corporal porque tiene mayor contenido de masa grasa, pero no es un elemento de preocupación, sino para tener en revisión permanente. Entonces, nos muestra esto que para la gente es muy importante, que es cómo se encuentran cada uno de esos elementos de manera visual. Recuerden que blanco es excepcional, azul está muy bien, verde está en la norma, verde más clarito cerca de la norma, en amarillo debemos vigilar y en rojo debemos tratar. Y nos saca unos índices muy importantes, que es el índice de masa grasa, el índice de masa muscular, el índice de masa ósea, la carga en músculo y la carga total. De todos estos dos últimos son muy importantes para el tema de la actividad física y el alto rendimiento, porque nos está diciendo es si efectivamente ese músculo que tenemos efectivamente está soportado por esa masa ósea, y nos podría determinar de alguna manera cuál es el tipo de actividad física que podemos planificar. Miren que normalmente están todos en verde, así que esta persona está de alguna manera en una condición ideal. Continuamos entonces con algunos cuadros. La hidratación sin grasa. Aquí básicamente es recordar un principio que Alan nos ha venido insistiendo mucho, y es que si bien es cierto se cree que la grasa no tiene agua, sí tiene un porcentaje de agua pequeño que es alrededor de un 10%. Aquí se calcula esa hidratación sin esa grasa. Del equilibrio de agua extra e intra, entonces no me voy a detener mucho porque ese es un tema que le corresponde enseguida al doctor José, al que enseguida le doy la palabra, y el equilibrio de agua sin grasa. Entonces, en este momento le doy la palabra. Cedric, no sé si Alan quiere hacer una complementariedad de algunos de los indicadores o si le damos el paso entonces a José para que continúe. Yo creo que relacionado al tiempo es mejor que pasamos la voz a José, y luego o en un otro webinar tendremos el tiempo de hablar más. Muy bien. Gilardo, Sí, Carlos. yo quisiera hacer una pequeña aclaración. No sé si ya, aprovechando que está ahí la gráfica, aquí me parece muy... ¿La puedo hacer o al final? Sí, hazla antes de que le damos el paso. Bueno, de una vez. Vea, esto es muy interesante, este gráfico que muestra acá, donde está la diana, porque esta persona efectivamente tiene un índice de masa corporal alto, pero
claramente se ve que no es a costa de la masa grasa, sino de la masa muscular. Hay que recordar que el músculo tiene una densidad superior a la masa grasa. Entonces, si una persona tiene mucho músculo y poca grasa, puede tener un índice de masa corporal alto, lo cual no quiere decir que tenga grasa. Es que al final, en esto, lo importante no es el peso de la persona, sino la composición. O sea, yo puedo tener un peso que no se considere adecuado para mi talla, que es lo único que mide el índice de masa corporal. Realmente el índice de masa corporal no es un indicador indirecto de grasa, pero no es muy bueno, y en este ejemplo se ve muy claramente. O sea, esta es una persona que tiene más de 7, tiene una masa muscular de más 7 por encima del promedio, del valor esperado para esa persona, tiene muy poca grasa, y este índice de masa corporal realmente no es preocupante en esta persona porque ustedes ven que tiene poca grasa, tiene mucho músculo, está bien de músculo, está bien de grasa, y de manera que sí, de pronto está aquí un poquito en exceso, pero no, pero eso me parece pues, muy importante como hacer esa aclaración. El índice de masa corporal per se es uno de los inconvenientes que se le han pues, puesto a este indicador de obesidad. Eso era todo, gracias. Gracias, Carlos. Muy adecuado y muy pertinente tu aporte. De hecho, el índice de masa corporal viene siendo menos utilizado en el mundo precisamente por las circunstancias. También entonces acotar que el índice de masa corporal no sirve para evaluar a personas que realicen actividad física eh, mayor de 5 días a la semana, 1 hora al día, precisamente por lo que está diciendo el doctor Carlos. Le doy la palabra entonces a nuestro siguiente ponente. José, por favor, inicia con tu presentación. Simplemente decir que el doctor José es de nacionalidad mexicana, que es médico, es especialista o magíster, perdón, en nutrición clínica. Adicional a eso tiene un doctorado y es académico en varias universidades de su país. Así que, José, bienvenido y adelante. Gracias, Gilardo. Gracias a todos por estar presentes. En esta ocasión, como saben, estamos haciendo este webinar con la intención de llevarles a ustedes, pues, esta información, obviamente, que tiene que ver con la revisión, sí, de los iconos del equipo Biodi Expert, pero queremos agregarle valor. Como saben ustedes, estamos ahora corriendo una plataforma en donde estamos llevando cursos y algo de la academia de Aminogram. Entonces, el día de hoy vamos a dar una introducción al tema que tiene que ver con el balance hídrico. La intención de introducirlos en este tema, en realidad, es llevarlos un poco por la tecnología de la bioimpedancia y hacia el área que tiene que ver con el área deportiva, que es una de mis áreas que me apasionan y de mis especialidades. Gracias, Gilardo, gracias, Cedric y Alan, por esta invitación. Y agradezco también a nuestro académico, Carlos, que nos ayuda, que es nuestro director académico, que nos ayuda a ir curando un poco los contenidos que estarán vistos en esta plataforma. Déjenme les comparto entonces mi pantalla para dar inicio a esta presentación. Déjenme ver. Aquí estamos ya. Perfecto. Muy bien, les decía yo que este esfuerzo que hacemos por llevar a ustedes estos webinars, pues tiene por intención hacer esta divulgación sobre el estudio de la composición corporal en diferentes áreas que tienen que ver no solamente con el área del ejercicio, sino también la nutrición y el área de la medicina. Como bien explicaba mi compañero Gilardo, parte de mi especialidad, bueno, soy biólogo de profesión, tengo especialidad en medicina deportiva y en el área de nutrición e investigación clínica. El interés que nos tiene aquí hoy presentes es un poco revisar el balance hídrico a nivel celular, intra y extracelular, y con esa medida, pues vamos a tratar de evaluar cuáles son el flujo, las dimensiones y, digamos, la dinámica del agua a través de la célula para lograr entender un poco lo que la bioimpedancia hace por nosotros. Vale la pena rescatar que la bioimpedancia hoy por hoy representa una de las mejores opciones para hacer evaluaciones
hídricas en comparación, en conjunto con otro tipo de metodologías para evaluar, por ejemplo, hidratación en los deportes. Me gustaría enfocar un poco esta presentación en 3 grandes temas. Por un lado, revisar lo que es la hidratación corporal. Por otro lado, revisar la evaluación hídrica a través de la bioimpedancia y cuáles son, digamos, la medicina basada en evidencias que nos hace pensar que la bioimpedancia puede ser un buen elemento para la evaluación hídrica. Y por otro lado, el equilibrio hídrico en el deporte, que como les decía, es un área de interés para mí, por lo menos en investigación, cuando estoy trabajando con bioimpedancia. ¿De acuerdo? Bien, antes de empezar con esta hidratación corporal, los voy a invitar a que revisen parte de nuestros contenidos que tenemos gratuitos y que estarán disponibles también en Aminogram Academic. Tenemos un curso completo que fue gratuito que tiene que ver sobre la composición corporal. Fue un curso dictado en 3 partes y uno de los apartados habla sobre la Ley General de Hidratación, que en este momento no me voy a detener porque ya fue expuesta en esta presentación, pero valdría mucho la pena que la revisaran. Así podremos entender mejor cuáles son las bases a partir de los cuales nosotros estamos digamos, cimentando la evaluación corporal a partir de la bioimpedancia. Bueno, en principio sabemos que aproximadamente un 60% en promedio de la composición de un adulto es agua y tiene variaciones relativas que pueden ir de la noche a la mañana. Como bien es cierto, nosotros podemos empezar con 1 kilo neto al empezar el día y al terminar puede haber una variación de aproximadamente medio kilo o incluso hasta 1 kilo en algunas ocasiones. Eso transcurriendo las primeras 24 horas y dependiendo mucho de la ingesta, evidentemente, de la actividad física que se haya tenido durante el día. Pues sabemos que el agua es vital, evidentemente, para mantener la salud y en esta tiene una función, evidentemente, celular y la función celular sirve como un solvente, es decir, un medio donde se llevan a cabo las reacciones metabólicas, es un medio para el transporte de nutrientes. En general, digamos, esta distribución que tenemos, voy a regresar enseguida a la diapositiva anterior, solo quiero hacer esta acotación. Sabemos que esta distribución del agua, aunque es intracelular y extracelular, parte de sus funciones evidentemente son metabólicas y son básicamente la parte intracelular. Son de transporte activo y esta tiene que ver con la parte extracelular. Sirve como lubricante, como aislante y para mantener de alguna manera este medio como activo. Sabemos que la hidratación puede variar entre hombres y mujeres, afecta evidentemente la edad. Nosotros consideramos, decíamos, un 60-65% aproximadamente en un adulto mayor, si consideramos un peso total de 60-70 kilogramos, pues más o menos estaríamos pensando con una composición total de 40 litros, perdón. Pero si pensáramos, por ejemplo, en un niño o en un adulto mayor, la composición de agua cambia. Por ejemplo, sabemos que en el caso de los niños puede ser de un 70 al 80%, por ejemplo, de su composición corporal puede ser agua. Y en el caso de un adulto mayor, arriba de los 60 años, puede ser hasta un 50%. Esta parte es interesante. Sabemos que estos fluidos, como bien decíamos, están divididos en una parte intracelular al interior, que bien puede componerse hasta por 25 litros, una parte extracelular, que podría ser hasta 15 litros en este ideal de persona de 70 kilos, y esto está dividido entre el agua plasmática y el agua intersticial. Y bueno, como ustedes observan, en realidad 2/3 de la cantidad de agua, digamos a nivel celular, se encuentran en la parte intracelular, y 1/3 se encuentra en la parte extracelular. Esta parte extracelular resulta importante porque el fluido intersticial, que es la que nos sirve de alguna manera de transporte para las sustancias activas, pues nos permite de alguna manera tener comunicación a nivel celular y es una de las respuestas más grandes que vemos a nivel intersticio cuando hablamos de los cambios a nivel extracelular. En el caso del plasma, aunque su concentración, decíamos, intravascular puede ser de un 20% en comparación con la intersticial, que es un 75%, aquí la acumulación de agua, aunque sí tiene variaciones, en realidad hay una especie de protección evolutiva que nos permite mantener la hemoconcentración o la presión hidrostática
para las funciones vitales en el cuerpo. Entonces, las mayores variaciones se van a llevar a nivel intersticial. Sabemos que a nivel intracelular, como decía hace un momento, a nivel intracelular, pues vamos a encontrar una gran cantidad disuelta de solutos, como son el oxígeno, los electrolitos y la glucosa, y particularmente el glucógeno, que más tarde hablaré un poco de él. Es decir, todos los procesos metabólicos se van a llevar en la parte intracelular. Y en la parte extracelular, perdón, en realidad, decíamos, es de transporte activo. Entonces, además de la movilidad que se tiene a nivel linfático también. Bueno, esta composición de fluidos, vamos a observar con una lupa, si me permiten. Vamos a irnos a esta parte de la presentación. Aquí está. La composición de los fluidos corporales pues se divide entre, digamos, ciertos elementos con partículas cargadas eléctricamente, que nosotros llamamos iones. Y estos iones, algunas sales disueltas en agua, por ejemplo, como el cloruro de sodio que nosotros conocemos habitualmente, pues se puede disasociar en sodio y en cloro, por ejemplo. Y sabemos que estas partículas, al estar cargadas eléctricamente, digamos, una carga positiva, como es el sodio, y una carga negativa, como es el cloro. La pregunta es cómo están distribuidas a nivel celular estos aniones y estos cationes. Nosotros sabemos que los que están cargados, digamos, positivamente, les llamamos cationes, y los que están cargados negativamente les vamos a llamar aniones. Entonces, ustedes observan aquí una distribución de estos, por ejemplo, del nivel de los cationes. Vemos una distribución en 1000 equivalentes por litro, por ejemplo, a nivel plasmático, intersticial y a nivel del flujo, obviamente, intracelular. Nosotros observamos aquí los principales cationes, como son sodio, potasio, calcio y magnesio. Los principales aniones, como son el cloro, los bicarbonatos, el fosfato y los sulfatos. Esta distribución que se encuentra de los aniones y los cationes, obviamente están, digamos, manteniendo la osmolalidad dentro de la célula y fuera de la célula. Y si ustedes observan, el plasma, por ejemplo, que es rico en proteína, contiene también grandes elementos y electrolitos, al igual de un buen número de albúmina, y bueno, parte de lo que mantiene la osmolalidad dentro de la célula, o este nivel digamos, de contención de fluidos, tiene que ver en buena medida con sus electrolitos. Ahora, esta composición intracelular que contiene, por ejemplo, potasio, magnesio como los principales cationes a nivel, digamos, intracelular, y tiene también el fosfato y el sulfato como sus mayores aniones en el caso del nivel intracelular, como ustedes lo pueden observar aquí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, sobre esta digamos, concentración de solutos dentro de la célula, nosotros hablamos de que para mantener, por ejemplo, la osmolalidad interna, el potasio es la que nos permite mantener en buena medida esta osmolalidad. Y a nivel externo, a nivel extracelular, sería el potasio. Ahora, esta distribución de fluidos se vuelve importante por lo siguiente. Cuando nosotros estamos midiendo pacientes con edemas o incluso a personas que están pasando por algún proceso diurético, nosotros podemos explicar esta concentración de electrolitos a nivel intra y extracelular a partir de esta distribución de aniones y cationes. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Decía yo que en esta concentración que tenemos a nivel intracelular y extracelular, nosotros sabemos que la bioimpedancia tiene una lectura a partir de esta concentración de electrolitos que se encuentran presentes. Entonces, medir a nivel intracelular no es un tema fácil cuando usamos solo impedancias únicas como en los aparatos de monofrecuencias.
cuando estamos hablando de un equipo de multifrecuencia como es el que tenemos con el BioD Expert, en realidad tenemos una oportunidad de hacer una lectura no solamente extracelular, sino también intracelular. En principio, por ejemplo, cuando empezamos a medir hasta los 5 kHz, nosotros tenemos únicamente una lectura de los electrolitos que se encuentran a nivel extracelular, de alguna manera. Esta lectura de los 5 kHz nos permite tener una lectura inicial potencial de nivel de electrolitos a nivel celular o extracelular. Cuando hacemos una lectura que va todavía hasta los 50, en este caso 50 kHz, voy a ver si logro parar esto, nosotros no solamente logramos tener esa lectura, obviamente que es extracelular, que es la de nivel, digamos, intersticial, intravascular, sino que estamos teniendo también una lectura que nos permite medir ciertos electrolitos a nivel intracelular. Sin embargo, es insuficiente la lectura que se tiene, digamos, con estos niveles de frecuencia. Como ustedes recuerdan en algunas intervenciones anteriores, habíamos hablado que la bioimpedancia mide la reactancia y la resistencia, y esto nos permite generar, obviamente, unos grados de bioimpedancia o lecturas mayores en la medida que nosotros vamos subiendo las frecuencias. 50 kHz se ha encontrado que es una lectura base promedio donde se tiene una lectura intra y extracelular suficiente como para poder, por ejemplo, obtener un ángulo de fase, como bien mencionaba hace un momento Gildardo, y también poder incluso hacer algunas estimaciones de lo que es la funcionalidad de la membrana celular. Es decir, no tenemos una lectura completa todavía del resto de los electrolitos a nivel intracelular. Sin embargo, cuando elevamos un poco esta frecuencia y vamos hacia los 200 kHz, logramos penetrar todavía un poco más a la lectura de los electrolitos restantes a nivel intracelular. Como yo decía hace un momento, estos electrolitos que nos permiten mantener esta osmolaridad intracelular básicamente es el potasio. Entonces tenemos una lectura todavía mucho mayor, la cual nos hace reconocer la cantidad de líquido que se encuentra en uno y otro compartimento. En algunos estudios que se han realizado a la fecha, y como lo que le voy a mostrar a continuación, en realidad nos han permitido saber cuál es el rango real de lectura que tenemos una lectura confiable del nivel de agua a nivel celular. Ustedes seguramente han conocido algunos equipos de bioimpedancia que tienen monofrecuencia o que tienen multifrecuencia, incluso hasta más de 200 kHz. Sin embargo, hay una cuestión muy importante a revisar en esta lectura de bioimpedancia. Cuando nosotros sabemos cuál es el gold standard para medir agua en el cuerpo, sabemos que se hace a partir de la dilución de radioisótopos, como es el deuterio, por ejemplo. Y bueno, pues es una técnica que no es fácil, es una técnica que requiere evidentemente cierto grado de complejidad y que forma parte de los modelos de composición corporal más bioquímicos en su mayoría. Es costoso, evidentemente. Entonces, una de las tareas a la que se han dado pues, los que trabajan en la medida de bioimpedancia es hacer una lectura en correlación con este deuterio y tener varias lecturas de frecuencias, no solamente frecuencias de 5 a 200, sino tener lecturas desde 0 hasta infinito, para lo cual se ha usado una especie de bioimpedancia que le llamamos espectroscópica, que nos permite leer un espectro mucho más amplio, casi al infinito, donde puedes leer las lecturas desde 0 hasta mayores. Vale la pena comentar aquí lo siguiente. Cuando las lecturas son más grandes, penetran más hacia la célula. Cuando son más pequeñas, evidentemente leen el intersticio y la zona vascular. Entonces, en algunos estudios realizados, por ejemplo, en 1995, en este caso, déjenme ver si logro mover este completo. Sí, en este estudio que les voy a presentar aquí es un estudio para mediciones de bioimpedancia donde se estudiaron a diferentes pacientes que estaban en cirugía o en pacientes críticos y lograron evaluar este método de evaluación de bioimpedancia a partir de les decía yo, de la
espectroscopía y de la bioimpedancia de multifrecuencia para ver cuáles eran los rangos más aceptables donde podíamos tener una lectura confiable del agua intracelular y extracelular a partir de la concentración de sus electrolitos. Les decía yo, los principales electrolitos a nivel extracelular decíamos sí que eran sodio y intracelular que era el potasio. Entonces, a la par de esos, el resto de los electrolitos que nos permiten tener este nivel, digamos, de presión hídrica o de lectura hídrica, nos permiten generar una mayor confiabilidad según el rango del espectro que se esté usando de frecuencia. Bien, aclarando entonces, esta lectura que les voy a presentar ahora en realidad es un contraste del estudio de multifrecuencia con una dilución de radioisótopos, donde encontramos cuál es la relación en cantidad de agua. Por un lado encontramos esta dilusión con radioisótopo en litros y por otro lado la lectura en multifrecuencia en litros, en el eje de la X y en el eje de las Y. Y tenemos contrastada, por ejemplo, vamos a leer la primera, que es el agua extracelular. En esta agua extracelular, las X representan las medidas, la medida de las frecuencias de 5 kHz y el 0 representa la medida, obviamente, medida con 0 o con infinito, es decir, con una frecuencia muy baja. Entonces, contrastado uno contra otro, se realizó una correlación, en este caso correlación simple de Pearson, para ver qué tanto se relacionaban en cuanto a la determinación de la cantidad de agua. Como observan, es una correlación lineal, directamente proporcional, lo cual nos hace pensar que esta medición con radioisótopos y con la multifrecuencia, así como el trabajo de espectroscopía, nos permite validar una correlación del 86%, que es una correlación muy alta, con respecto a la determinación del agua extracelular. Es decir, si ustedes pensarían que hay un equipo de multifrecuencia que está por debajo de 5 kHz, probablemente les dirían, tiene una lectura mucho mejor porque es más baja. Sin embargo, se ha visto que no hay mucha diferencia abajo de 5 kHz. De alguna manera eso logra resumir. Por otro lado, en la lectura, por ejemplo, de un radioisótopo, también medido con la multifrecuencia a nivel del agua total, se hace la medición a partir de 200 Hz, donde X representan las mediciones de 200 kHz y 0 representa el infinito, es decir, arriba de 200 kHz. Y bueno, la correlación también fue una correlación directa, una correlación un poco más alta todavía, cerca del 90% de correlación, medido con deuterio, que es el radioisótopo que se usó en este caso, y medido con esta multifrecuencia, digamos, bioimpedancia de multifrecuencia. Entonces, ¿qué logramos resumir en estas dos tablas? Que las frecuencias entre 5 y 200 kHz son las correlaciones más altas que se encontraron para la lectura del agua total y del agua extracelular. Esta parte es interesante porque, como les decía, también hay equipos que van a encontrar en el mercado que tienen lecturas por encima de 200 kHz, es decir, que tienen hasta 1 MHz, por ejemplo, o 1000 kHz, y en esa lectura pensaríamos que si es más alto la lectura en frecuencia, pensaríamos que tiene una mayor lectura de los elementos celulares o intracelulares. Sin embargo, se ha notado que hay poca diferencia en realidad. De hecho, los errores estándar de medición son muy parecidos al usar la bioimpedancia de multifrecuencia con la bioimpedancia, digamos, de espectroscopía. Cuando yo hablo de bioimpedancia de espectroscopía, hablo que hace mediciones desde 0 hasta infinito, es decir, hace todo el espectro de las mediciones en frecuencia. Cuando hablo de bioimpedancia en multifrecuencia, obviamente son con los rangos que hace un momento mencionaba. Entonces, esta evaluación hídrica que hacemos con multifrecuencia nos permite decir que la lectura que se hace de agua con estos equipos es muy confiable, por lo menos comparándolo con un gold standard, en este caso, como es la dilución, obviamente, de un radioisótopo. Perfecto. Vamos a ver si nos vamos a la siguiente. Bien.
Ahora, esta lectura que hacemos de equilibrio hídrico, como explicaba hace un momento mi estimado Gildardo, nos permite nosotros el hacer una lectura, obviamente por compartimentos. Hablamos de una lectura total de agua, sí, hablamos de una lectura total de masa magra, en este caso, a nivel tejido, y discernimos entre agua intracelular y extracelular. En esta lectura que hacemos de agua intracelular y extracelular, como lo mostró hace un momento en los cuadros de Biodi, pues nos permite discriminar incluso elementos que no encontramos en otros estudios, como es la masa magra menos agua, la masa grasa menos agua, la masa seca. Es decir, estos elementos de lectura nos permite hacer más intervenciones de tipo específica para conocer cuáles son los cambios reales que se tienen en ciertos compartimentos. Sin embargo, cuando pensamos en el deporte, por ejemplo, como tal, nosotros tendemos a pensar, por ejemplo, en un electrolito en particular. Vamos a pensar en este caso en un electrolito que tiene que ver con el sodio. En las lecturas que hacemos y enseguida al finalizar esta presentación quiero revisar un poco, a ver si es posible de forma colegiada con mis colegas que están aquí conmigo, con Gildardo y con Carlos, cómo puede haber unas variaciones cuando ocurren, por ejemplo, una deshidratación y una hiperhidratación en el deporte. Sabemos que lo más común que ocurre en el deporte es que haya obviamente un cambio en el agua total y en los electrolitos, pero el electrolito que pudiera verse un poco más afectado, obviamente podría ser el sodio. Este cambio de fluidos en los compartimentos, de alguna manera, hace que se conserve cierto volumen plasmático y cierto volumen sanguíneo. Cuando pensamos nosotros, por ejemplo, en una sobrehidratación, por ejemplo, hablamos a veces en realidad de un cambio en un barrido en el nivel de sodio a nivel celular. Entonces, eso nos hace pensar que tenemos ciertos niveles de hiponatremia porque al incrementarse el nivel de agua a nivel extracelular, incrementamos las pérdidas rápidas en este caso, de sodio. Cuando nosotros pensamos en esta, digamos, sobrehidratación, se vuelve muy importante porque en el deporte, cuando no tenemos una medida exacta de la cantidad de agua que tenemos que reponer por el entrenamiento que hacemos, esta pérdida de, digamos, o barrido de electrolitos, pues impide tener ciertos niveles de funcionalidad. Y llegamos a perder incluso por debajo de 135 mil equivalentes por litros de sodio en su momento. Entonces, ¿qué pasa a nivel intracelular? A nivel intracelular, pues la célula evidentemente se incrementa en su tamaño y incrementa un poco en el volumen. Entonces, en las lecturas que tenemos con algunos deportistas, seguramente vamos a ver incrementado a nivel intracelular el agua. Obviamente, como sabemos, las mediciones que nosotros hacemos en seguimiento a deportistas, pocas veces la hacemos en campo, la hacemos más bien, digamos, como un seguimiento de un programa. Sin embargo, cuando estamos pensando un poco en investigación, en medir el agua antes de la actividad física, durante la actividad física o después de ella, cuando estamos sometidos a altas temperaturas o bajas temperaturas, pues es una buena herramienta también como para medir en conjunto, evidentemente con datos de laboratorio posteriores al entrenamiento, los niveles de concentración de sodio, en este caso pensando si se incrementan o se reducen. Por otro lado, cuando tenemos, por ejemplo, una deshidratación, si observan ustedes en una deshidratación, que es una pérdida en realidad del volumen de líquidos, en buena medida, es una pérdida del volumen de líquidos, lo que hace es que se incremente pues, los niveles de sodio. Estamos pensando todo esto a nivel, digamos, extracelular, porque sabemos que es el que mantiene la turgencia o el tono, digamos, vascular. Puede incrementarse hasta por encima de 145 mil equivalentes por litro. Ahora, esta lectura, lo que nos va a dar ahora, entonces, es
una medida diferente en el espacio intracelular y extracelular. Entonces decíamos, en el caso de la hiponatremia, vamos a tener un incremento en el volumen intracelular. Y en el caso de una hipernatremia, vamos a tener un incremento en el volumen de agua a nivel extracelular. Es decir, hay un proceso fisiológico que nosotros, digo, no lo mencioné en este momento, pero el agua tiende a tener una distribución a través de la membrana, de esta membrana semipermeable de diferentes formas. Es decir, el agua se mueve a partir de osmosis, de difusión, de filtración o de transporte activo. Y siempre el agua se va a mover de alguna manera hacia donde tenga un mayor incremento de osmolalidad. Es decir, si nosotros incrementamos el sodio a nivel extracelular, entonces el agua se va a mover hacia donde hay un incremento, digamos, de esta mayor soluto, de esta mayor concentración del soluto. Entonces el agua va a salir al espacio extracelular. Y en esta lectura, cuando hacemos una lectura con un equipo, por ejemplo, de bioimpedancia, en este caso como BioDXpert, nos permite también tener una lectura de en qué proceso de movimiento el agua se encuentra si es que estuviéramos haciendo una medición no solamente de seguimiento, sino una intervención como tal del ejercicio. Ahora, ¿por qué resulta finalmente importante esto? Y es a lo que los quiero invitar el día de hoy. Sería importante comentar lo siguiente. En el deporte, y parte de los cursos que tenemos en esta plataforma serán cursos relacionados con este equilibrio hídrico en el deporte. Sabemos nosotros que un ejercicio vigoroso, por ejemplo, puede reducir hasta 2.5% del agua corporal total. Es decir, pensando en una persona, evidentemente, de 70 kilos, como decíamos hace un momento, sí puede haber una variación entre 5 y 7 kilos. Permítame un momento. Estamos pensando en este cálculo, sería 70 por 2.5. Estamos hablando que puede haber una pérdida de 175 mililitros de agua, por ejemplo, ¿no? Como porcentaje de agua en algún momento dado. Ahora, en un entrenamiento vigoroso, también se sabe que se puede depletar hasta 100 gramos de glucógeno muscular. Esto es importante relacionarlo porque en la medida que nosotros estamos perdiendo agua a partir de la sudoración, del mantenimiento de la temperatura, sabemos que esa pérdida de agua no se va a reflejar exactamente en una pérdida de peso, no necesariamente. Es decir, pesándonos antes de entrenar y después de entrenar, no va a reflejar exactamente la pérdida de líquidos. ¿Por qué? Porque parte de los líquidos que se van a recuperar son líquidos que se van a recuperar del metabolismo activo, de los procesos internos, incluso del agua que está asociada al glucógeno muscular. Entonces, si en el entrenamiento vigoroso nosotros depletamos en una hora hasta 100 gramos de glucógeno muscular, es importante saber que la relación que está de agua asociada al glucógeno muscular es cerca de 2.7 gramos de agua por cada gramo de glucógeno muscular. Entonces, en ese sentido, el entrenamiento de larga duración, por ejemplo, por dar alguna idea, cuando nosotros queremos hacer una evaluación de hidratación o de reemplazo de líquidos en esta persona, es importante considerar cuál es la intensidad del entrenamiento, cuál es la duración, cuáles son las pérdidas reales de agua, es decir, al final, para poder valorarlas y hacia dónde está migrando la posición del agua, si es a nivel intracelular o extracelular, como mencionaba hace un momento, que la podemos medir, por ejemplo, con bioimpedancia, algo que no es invasivo y se puede leer muy bien. Evidentemente, hacer investigación, por ejemplo, en lecturas de agua, la podemos hacer a partir incluso de datos de laboratorio, donde podemos medir una cantidad de electrolitos a partir del sudor y entonces pudiéramos saber el reemplazo, realmente los electrolitos que necesitamos para mantener este pH. Importante mencionar entonces que ejercitarse, por ejemplo, a una intensidad de 42 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, que es equivalente a 12 METs, tiene una inversión, por ejemplo, de 122 gramos de agua, que es el equivalente a 122 mililitros de agua. Si nosotros tuviéramos este trabajo como intenso, es decir, trabajar a 12 METs en preparación física o en el deporte es una intensidad muy alta.
muy alta, porque la persona promedio, su actividad física del día la hace abajo de 5 METs, alrededor de 3 o 4 METs. Y cuando empezamos a hacer deporte, empezamos arriba de los 5 METs. Entonces, 12 METs, estamos hablando de alto rendimiento. Las pérdidas de agua, obviamente, en un deportista a veces depende mucho de la aclimatación del deportista y del grado, obviamente, de entrenamiento que tiene el deportista. Y bueno, este equilibrio hídrico en general, entonces, visto en el deporte, como les mencionaba hace un momento, resulta importante llevarlo, por ejemplo, a un modelo que nosotros llamamos modelo deportivo de interpretación de la composición corporal y que es uno de los cursos que tenemos preparados para ustedes, el modelo de interpretación, que es un modelo fisiológico, donde no solamente evaluamos, obviamente, el nivel de agua o seguimiento de agua, sino otros compartimentos como tiene que ver el equilibrio intra y extracelular, el equilibrio de la masa magra sin grasa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues en términos generales, es importante entender que esta lectura que hacemos del agua a nivel intra y extracelular depende mucho del flujo de los electrolitos a nivel de transporte activo, de ósmosis o de difusión, que se hace dependiendo la actividad. En este caso yo quise enfocarme un poco al deporte, pero es claro que se puede observar en una patología o en un padecimiento clínico importante. Bien, hasta aquí, Gildardo, no sé si quieras abrir el espacio para hacer algunas preguntas y respuestas. Primero desearía, José, muchas gracias. Primero desearía, si el doctor Carlos tiene alguna acotación a tu presentación, o Alain o Cédric en Francia. Bueno, yo creo que una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que todas estas mediciones o todos estos indicadores que se dan son cálculos que se hacen, ¿sí? La bioimpedancia no hace ninguna medición directa, o sea, lo que realmente mide la bioimpedancia es la resistencia eléctrica, pero de ahí entonces a decir cuál es el contenido de grasa, el contenido de agua, etcétera, son estimaciones que se hacen. Y de todas maneras, pues el futuro de la bioimpedancia es muy grande, de hecho, pues ya tiene una aplicación muy amplia, pero lo importante es tener en cuenta que cada equipo tiene como sus propios algoritmos de validación, etcétera. Esto es algo pues que cada vez se va a mejorar más en el sentido de que pues uno no debe depender un poco del equipo. Pero sí es muy importante, por ejemplo, en estos momentos tener en cuenta que, y también por algunas de las preguntas que veo ahí en el chat, es que uno debe, si le está haciendo seguimiento a una persona, pues debe hacer las mediciones siempre en las mismas condiciones, ¿sí? Digamos, la forma en que se hace una medición es muy importante, que se respeten pues como las instrucciones para las cuales está diseñado cada equipo, etcétera. Ese sería pues como Y la otra cosa, yo no sé, José, tú tienes más experiencia, yo tengo que decirles que la experiencia mía con mi impedancia no es tanto en composición corporal, sino en diagnóstico de cáncer, pero pues estoy obviamente metiéndome en la parte de composición corporal, pero con la bioimpedancia, hasta donde yo sé, no es posible establecer cambios muy rápidos, ¿no? Cambios pues como muy agudos. José, ¿tú qué dices de eso? No, en realidad aquí lo que hay que hacer es seguir estudios de laboratorio. Digamos, hay estudios que seguimos nosotros para ver balance de pH, por ejemplo, con contenido nitrogenado y creatinina, por ejemplo. Y bueno, sí tenemos que ver un cambio adaptativo a un entrenamiento, a una composición, y el cambio en composición corporal con otros datos externos. En realidad, como tú bien dices, y lo dices bien, Carlos, la bioimpedancia en realidad es una herramienta que nos permite hacer, a partir de cálculos aritméticos y ciertos algoritmos, estimaciones de agua por el contenido de electrolitos que pueden estar presentes o ausentes en diferentes compartimentos. Gracias, José. Yo creo que eso le da respuesta a Cristian, que nos estaba hablando de si se podría o si es prudente hacer una medición en la mañana y en la tarde para medir el impacto de los cambios de agua intra y extra con la actividad física. Creo que eso habla un poquito de la respuesta que está solicitando.
No sé si Alan o Cedric tienen alguna otra cosa que decir y si los participantes tienen alguna otra pregunta, por favor, escribirla. Cambio de tablillo. Sí, bueno, quería agregarlo para esta presentación. Alain ha escuchado y también he traducido lo que podía de la conversación. Así que de nuestro lado está bien. Un grand remerciement pour leur application et la qualité de ce qu'ils font. Un grande gracias para lo que ustedes hicieron y con su profesionalismo. Gracias. Quisiera básicamente decir un asunto porque no veo más preguntas. Bueno, aquí Cristian nos hace otra. Debe tener alguna característica, si a qué compartimento agregaría dicho elemento diagnóstico. No entendí bien la pregunta, Cristian. ¿La puedes reformular, por favor? Cristian se ha ido Cristian, así que le hemos contestado porque estaba largo. Bueno, Luis dice, ¿tendría validez una medición al final? Bueno, eso ya lo contestamos, creo que lo contestó ahorita el doctor José con su explicación y Carlos, cuando dicen que si bien es cierto se pueden medir algunos cambios, la bioimpedancia no nos lo podría hacer de esa manera que él lo piensa. Gildardo, ¿se puede abrir el audio al doctor Sixto? Y además quería agradecer su presencia, es el doctor de la selección mexicana de fútbol. Él lo puede hacer, si nos está escuchando, simplemente le da clic sobre el micrófono. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Hola, doctor Alarcón, buenos días, y doctor Sixto también. Bonsoir, monsieur. Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Atentos. Sí, pues la verdad es de que bastante nutrida la explicación. La verdad es de que nosotros aquí en el deporte de fútbol americano y fútbol soccer hemos visto algunas variantes que nos han ayudado para poder equilibrar o modificar algunas cargas deportivas. Nos ha servido de parámetro para poder, nos ha servido como parámetro para poder mejorar los programas de entrenamiento y sobre todo para saber si nuestros jugadores se están recuperando adecuadamente. Fundamental. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Yo pienso, profesor Sixtos, ¿ustedes utilizan la bioimpedancia para el seguimiento de los deportistas? Con el eBiodi lo hemos estado iniciando. Se hace también la bioimpedancia con otros sistemas. Sin embargo, nuestro plus es hacer la antropometría nada más como de seguimiento. Sin embargo, por experiencia les podemos comentar que antes de llegar acá habíamos tenido la oportunidad de estar con Selección Nacional de Taekwondo de aquí de México y teníamos ahí un comparativo entre antropometría, bioimpedancia y el DEXA. Y hubo algunas variaciones, sobre todo con el DEXA, con algunos atletas con bajos pesos que no correspondía a la antropometría, que tenía un valor más certero realmente con este tipo de atletas, versus con el DEXA. Vimos que el DEXA nos arrojaba porcentajes de grasa mayores y que si nosotros nos hubiéramos apegado al DEXA hubiéramos podido generar más daño que beneficios al atleta. Por eso nuestros protocolos al día de hoy son se van correlacionando las mediciones de antropometría, la bioimpedancia y pues la revisión clínica al día a día. Extraordinario. Yo quisiera resaltar que una de las ventajas de la bioimpedancia es que, y por ejemplo el equipo de Biodi me llama mucho la atención, es por eso, por la facilidad de uso y la economía y la seguridad. Usted se puede hacer 20 mediciones diarias todos los días y no va a tener ningún problema, ¿sí? Entonces, eso lo hace muy versátil
la facilidad de transportar, la facilidad de hacer las medidas, la economía también, porque muchos de los otros equipos requieren camilla, requieren un computador, requieren electrodos, etcétera. De manera que yo pienso que la bioimpedancia cada vez más, no solo en el deporte, sino y en la nutrición, sino en la medicina y en todo, para las personas sanas que están en programas de bienestar, cada día va a ser más común. Y por eso es la importancia, sí es muy importante que las personas que manejan esto, y por ejemplo en el caso suyo, pues sean muy conscientes de los principios, de lo que hay, de lo que realmente se está haciendo, los resultados que dan, la confiabilidad, etcétera. De manera que, pues bienvenidos a estas actividades que estamos promoviendo y me parece pues muy interesante lo que ustedes están haciendo. Sí, sobre todo la portabilidad, la verdad es de que sí nos da un plus para nosotros, por ejemplo, con los viajes, pues llevar a lo mejor una báscula tetrapolar, pues es un tanto complejo, ¿no? De que tenga esa validez. Este sistema requiere nada más una conexión muy sencilla de hacer, y la verdad sí nos ha dado datos interesantes. La realidad es que al día de hoy nosotros hemos apostado a buscar esa brecha negra donde no sabemos cuándo empieza la probable lesión. El ángulo de fase nos está dando una ventana de mucha probabilidad para poder hacer esa valoración. De hecho, aquí en la federación es una de las cosas que vamos a hacer en selección nacional, integrar el sistema de eBiodi por medio de su sistema, enfocarlo a un sistema interno que ya se tiene aquí de recopilación de datos biomédicos para poder hacer la correlación y sacar un índice de fatigabilidad para el jugador de soccer. Entonces, pero este ángulo de fase va a ser fundamental para desarrollar esta área. Qué bueno, doctor. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor, porque me parece interesante que estén utilizando ya digamos, el equipo con los deportistas. A mí me parece interesante, además de ver el ángulo de fase y del grado de esta actividad celular, de la pared celular, el desplazamiento de agua intracelular y extracelular que en algún momento puede haber en las lecturas consecutivas, dado que nos va a explicar un poco el agotamiento que puede haber a nivel de glucógeno muscular en algún momento dado, a propósito del rango de fatigabilidad que hablábamos, y que seguramente la lectura que tiene esta bioimpedancia, además del ángulo de fase, estoy seguro que vigilando los niveles de hidratación de la masa magra y de la masa magra obviamente sin deshidratada, seca, nos permite hablar un poco de la funcionalidad también que tiene el músculo esquelético como tal y de los grados digamos, de abastecimiento que tiene glucogénico en su actividad deportiva. Y qué padre que lo esté usando, doctor Luis Alfredo, los felicito. Creo que todavía estamos ahora en un campo de investigación nuevo. Con Cedric estamos pensando trabajar en triatletas y también en algunos deportistas de soccer, para medir no solamente con el BIODI, sino con otros estudios de laboratorio para medir cuál es el flujo hídrico que tiene un deportista. Lo felicito. Algo que me gustaría sumar es, yo en deportistas de caminata de 20 y 50 kilómetros, he tenido alguna experiencia y lo que más busco es tener un equilibrio en el intercambio iónico intra y extracelular con el aporte hídrico, que es lo que nos favorece. La verdad es que teniendo este parámetro de medición pues muy específica, nos está ayudando mucho a la recuperación, porque lo podemos hacer antes y después de una carga extenuante de entrenamiento, cuando les toca volumen, son muchos kilómetros en campo traviesa, y la verdad es que nos está funcionando muy bien medir este estado de equilibrio celular, y pues esto nos da un parámetro ya más objetivo. Bueno, doctor, felicidades a los dos por el trabajo que están haciendo en la federación. Y bueno, Gilardo, no sé si quieras ahora retomar. Sí, muchas gracias, doctor. Sí.
por su presencia. Esperamos contar con usted permanentemente. Una invitación a ser parte de este proceso académico que queremos hacer extensivo a nivel mundial. La idea es que queremos con Aminogram y junto con estas personas que estamos al frente ir generando masa crítica y académica alrededor del tema de la bioimpedancia. Así que cuando quiera podemos sentarnos y trabajar de manera conjunta. Así que abiertas las puertas para ustedes y para todos los que nos escuchen. La próxima semana, el webinar que viene, vamos a trabajar sobre bioimpedancia y cáncer. Nos va a hacer la presentación el doctor Carlos. Así que cordialmente invitados todos. Vamos a revisar qué otros elementos vamos a colocar en el webinar. Mañana saldrá la programación también para el próximo mes. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia, por creer en esta apuesta académica que estamos haciendo desde hace días. Insisto en la invitación para que todos participen, para que la hagan crecer y próximamente estaremos sacando algunos cursos al mercado para que también nos acompañen a un precio económico por los temas de pandemia y demás. Así que muchísimas gracias a todos, al equipo de trabajo, especialmente a Cédric, a José y a Carlos. Gracias siempre. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana.